Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, nuevamente. Bueno, ahorita vamos a iniciar ahora con esta tercer parte de esta presentación que hice para ustedes de Adventistas y Testigos de Jehová. Y bueno, ahorita en esta tercera parte vamos a dedicarnos a hablar ya un poquito más de los Testigos de Jehová. Y la cuarta parte también la vamos a dedicar a los testigos. Y la última parte haremos un balance general de lo que hemos visto, de lo que creemos que es importante resaltar, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno con los testigos de Jehová, ¿no? Bueno, les recuerdo mi nombre es Josué Manuel Barrios Vázquez. Eh, estudié aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia también, hice estudios aquí de posgrado. Y bueno, pues me he dedicado básicamente, como les he dicho durante estos videos, a trabajar este asunto de estos sistemas religiosos de corte paracristiano, como son mormones, adventistas, testigos de Jehová. Sin embargo, bueno, uno se especializa de repente en algunas otras cuestiones y bueno, aunque he trabajado estos grupos religiosos, he trabajado también de sobremanera los testigos porque me parecen un grupo pues, muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla de esta presentación. El tema de los testigos también es muy largo, ¿sí? Trataré de ser lo más breve posible. Si tienen alguna duda, insisto, al final podemos discutirlo mediante algunas preguntas que ustedes me hagan llegar. Y bueno, con todo gusto. Si tienen algunas dudas sobre bibliografía, etcétera, etcétera, bueno, también con todo gusto se las puedo compartir, háganmelo llegar y bueno, sin problema, ¿no? Bueno, esta presentación es que les muestro aquí, es de los testigos, lo que les he preparado para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de este sistema religioso muy interesante. Bueno, para mí todos son interesantes, ¿no? Creo que siempre lo que uno estudia, siempre llega un momento que es muy interesante, pero bueno, eh, los testigos de Jehová son un grupo religioso de origen estadounidense que básicamente su origen se remonta en el último cuarto del siglo XIX, ahí en el norte de los Estados Unidos, particularmente en el territorio de Pensilvania, es donde este grupo se forma. Y bueno, esta imagen que les pongo es de una revista de 2017 que se llamó Los Jinetes del Apocalipsis, están cabalgando. Insisto, este grupo religioso como les contextualicé un poco en los videos pasados, es un grupo religioso que siempre tiene estos tintes milenaristas, apocalípticos, ¿no? Estos tintes, pues, de que el mundo se está terminando y entonces ellos piensan que estamos en los últimos días, siempre que el final está a la vuelta. Entonces, siempre sus revistas de los testigos son revistas que de manera gráfica siempre nos están mostrando o nos están alertando o están alertando a quien recibe el mensaje de que el final está cerca, ¿no? Por aquí tengo otra revista de ellos también, una que también me pareció muy interesante. Esta revista, por ahí se alcanza a ver, es una atalaya de 2015 y entonces esta se tituló El fin y entre signos de interrogación viene ya. Pero a mí lo que me llamó la atención mucho desde la parte gráfica, precisamente es lo que se ve en la imagen. Y si ustedes alcanzan a ver, pues es una imagen donde dice, habla de una destrucción así muy, muy gráfica, ¿no? Y entonces, si ustedes alcanzan a ver en la parte de atrás, todo está destruido. Y entonces yo quiero pensar que estos que están caminando, eh, pues son testigos de Jehová, que son los que se están salvando. Entonces, para que vean ustedes más o menos el simbolismo y cómo lo llegan ellos a plantear en una imagen, pues de este final, que ya está muy próximo, ¿no? Entonces, realmente, desde una perspectiva visual, es muy impactante la imagen, o sea, cómo ellos dicen cómo va a ser el final, ¿no? Y entonces es una destrucción así muy, muy grotesca, ¿no? Todo está destruido, hay fuego atrás. Bueno, una cosa impresionante. Bueno, este es un número que tuvo esta organización religiosa.
Y este de los jinetes del Apocalipsis también fue muy interesante esta imagen porque lo que plantean aquí es que precisamente del libro del Apocalipsis, de ahí que viene también la relación de que este sistema religioso es apocalíptico, precisamente es porque centran mucho de sus ideas en el final de los tiempos. Y entonces en esta revista del jinete de los Apocalipsis, eh, básicamente son los jinetes que hablan del Apocalipsis, que es el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo pálido, etcétera. Y entonces ellos dan su significado de manera simbólica y entonces dicen qué es lo que sucede con estos jinetes y de qué manera están actuando en el final de los tiempos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el caballo blanco representa a Jesucristo, el caballo rojo representa las guerras, el caballo negro simboliza el hambre, todo lo que está sucediendo, y el jinete pálido simboliza la muerte, ¿no? Y entonces ellos piensan que estos jinetes están actuando en estos últimos días, ¿no? Entonces, pues muy, muy interesante el asunto, ¿no? Pero quise explicarles un poquito más o menos este asunto y muchas de sus revistas traen esta perspectiva. Entonces, bueno, vamos a empezar rápidamente. Primero les presento al fundador. Él es un expresbiteriano, Charles T. Russell. Sí, murió ahí en 1916, un poquito después de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y entonces él es el que se encarga de juntarse, si bien voy a citar algunas cosas que ya les dije en las otras láminas de los adventistas, si mal no recuerdan, uno de los que empezó con las ideas milleritas, del millerismo de William Miller y de este segundo adventismo, fue Nelson Barbour. Entonces Nelson Barbour se juntó con Charles Russell para empezar a decir que Cristo efectivamente ya había venido, pero de una manera invisible, ¿no? Ellos dos forman una revista que es el Atalaya, ¿no? Pero que antes era el Heraldo de Cristo, algo así, la revista, ¿no? Y entonces fundan esta revista ambos personajes, pero después por algunas cuestiones doctrinales, incluso pienso que económicas, se separaron porque lo que dice Charles Russell en su biografía es que llegó a un momento que no encontró como que algunas cuestiones teológicas iguales y entonces decidieron separarse. Él defendía una cosa y Barbour defendía otra cosa y entonces decidieron separarse. Y entonces él tenía, Russell también tenía la característica de que era un personaje pues que tenía un estatus económico aceptable para un siglo XIX. Sus padres eran dueños de tiendas, de ropa, etcétera. Entonces, él tenía pues una estabilidad económica que más adelante esa estabilidad le permitió de su revista que él crea independientemente y que escribe independientemente todas sus ideas, le permite tirarse 50,000 ejemplares de esta revista. Entonces, ustedes imagínense en un siglo XIX pensando quién tiene para chutarse 50,000 ejemplares de una sola revista, ¿no? Para defender una idea, ¿no? De este segundo adventismo que él lo configura eh, de una manera que a él le permite más adelante poder estructurar toda una teología, todo un pensamiento de lo que él quiere, ¿no? Entonces, este es el fundador, Chester Russell, muy interesante. He buscado algunos videos de él en algunas videotecas, etcétera, y bueno, he encontrado algunas cosas de él, un tipo alto, con un carisma muy grande y tiene la capacidad de llegar a diversos auditorios, tiene el don de la oratoria, etcétera. Entonces, un líder carismático muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, actualmente los testigos de Jehová, él muere más o menos en 1916, él muere. A partir de eso, él funda este grupo religioso, pero ojo, antes de llamarse testigos de Jehová, los testigos de Jehová se llamaban estudiantes de la Biblia. Este nombre ellos lo tienen prácticamente hasta 1931, cuando el segundo presidente de la organización decide cambiar el nombre y entonces a partir del 31 se llaman testigos de Jehová, pero antes del 31 se llaman estudiantes de la Biblia. Bueno, después de 1931 empieza ya toda una sistematización
de toda la creencia, de toda la teología, de todo el proselitismo, perdón, y esto va a provocar, por supuesto, que ya la organización, valga la redundancia, esté mejor organizada y después funja como una empresa, ¿correcto? Y entonces, después de la muerte de Russell, sigue el presidente, un presidente que se llamaba Joseph Rutherford, es el que es el segundo presidente después de que muere el fundador Russell. Después de Rutherford sigue Nathan Orr, o otro presidente también, y luego sigue Frederick Franz, o otro presidente, y eso nada más llega hasta la época de los 70s. De ahí llega tanto esta institucionalización del grupo, que entonces ya viene todo un esquema empresarial donde existe un grupo y de ahí, bueno, viene toda la organización de los testigos, ¿no? Entonces, actualmente este grupo religioso no lo dirige un solo hombre, sino bastantes hombres, y aquí tienen una foto. Ellos se hacen llamar el cuerpo gobernante. Son 9 tipos, ¿sí? Que se encargan de dirigir, de administrar absolutamente todo lo que reciben los testigos que andan a pie. Y estos cuates están en Brooklyn. Antes tenían su sede ahí en Brooklyn, Nueva York, pero posteriormente yo creo que derivado de algunas cuestiones ahí económicas, etcétera, decidieron vender todas sus sedes que tenían en Brooklyn, Nueva York, y después compraron algo así como 130 hectáreas, sí, algo así son 125, 130 hectáreas, fuera de Nueva York, en este complejo, la fotografía que tienen a un lado, y es la nueva sede mundial de los testigos, que está también en Nueva York, pero está en un territorio que se llama Warwick, y es donde están ahora los testigos. Todas esas propiedades decidieron las vendieron, ¿no? Entonces también hubo una crítica muy fuerte, porque fueron varios billones de dólares que vendieron eso, entonces construyeron todo eso. Entonces, ahí para que se den más o menos un vistazo dónde están ahora, pues es un grupo muy interesante, tienen un poder económico. De hecho, la revista Times del 2010 los cataloga como una de las empresas más rentables de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos viendo. Entonces, pero bueno, esto es la estructura de los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante, su sede mundial, de ahí tienen también sus sucursales, después sus congregaciones y después también pues tienen todos los testigos a pie, que son los que ven ustedes diario de puerta en puerta tocando, ¿no? Bueno, una de las características fundamentales que tienen los testigos de Jehová, precisamente que es al igual al estilo de los adventistas, las profecías, pero los testigos han ido más allá, ¿eh? Los testigos tienen unas profecías también bien interesantes, pero bueno, ellos han calculado y han profetizado el fin de los tiempos en bastantes ocasiones. Eso, por supuesto, chicos, les ha provocado también una crítica muy fuerte por sus detractores, donde los tachan como mentirosos, pues como que están jugando con la mente de las personas, etcétera, ¿no? Entonces son cosas también muy complicadas que también les ha valido ciertos sectores de la población los cataloguen pues de una manera, con una animadversión muy grande. Pero bueno, no es mentir el asunto, ¿no? Ellos eh, predijeron el final del mundo en 1914 al estallar la Primera Guerra Mundial. Después dijeron que pues que no, que parece que no habían sido los cálculos y después se fueron a 1918 y después pues que tampoco habían hecho, después se fueron a 1925, tampoco, y después la última profecía fue en 1975. En 1975 ellos calcularon que pues esto ya se iba a terminar y pues que era importante que todos los testigos del mundo se dedicaran a la predicación, se dedicaran a servir al cuerpo gobernante y a la Watchtower, que la Watchtower, aquí voy a hacer una pequeña diferencia, el cuerpo gobernante es el que se encarga de dirigir absolutamente todas las actividades de los testigos, pero como institución, ¿sí? Tienen un nombre y eso se llama Watchtower Bible Tract Society. Es decir, ese es su nombre legal que tienen en todo el mundo. ¿Sí? Esa es la institución, es el nombre comercial. Pero el cuerpo gobernante es el que se encarga de dirigir a la institución.
Y algo también interesante que vamos a ir discutiendo durante el camino es que el cuerpo gobernante tiene otra característica, que ellos son parte de los 144,000, o otra de sus propuestas muy interesantes, son parte de los 144,000, o sea, esos 9 que están gobernando son personas ungidas, ¿sí? Personas que están ya dentro de estos 144,000 y una, bueno, y algo también muy interesante, perdón, pero es muy interesante la historia de los testigos. El fundador Chester Russell, cuando empezó con todo esto, empezó a crear también una idea de que había un grupo escogido de 144,000, que eran todos los que empezaron con él, ¿no? Pero que ese grupo ya se cerró, ya nadie entra más en ese grupo. Entonces, todos estos son parte de ese grupo de los 144,000. Algunos son muy ancianos, si ustedes ven, y algunos ya han muerto, etcétera, pero para que pueda seguir funcionando un grupo de ancianos, lo que han hecho también ellos es volver a reinterpretar, que se reajuste la palabra de Dios para que ellos justificar que sigue un grupo de hombres ungidos, aquí dirigiendo a todos los testigos del mundo, ¿no? No hay hispanos, es otra característica también muy interesante, no tienen gente hispana, todos son anglosajones, ¿no? Esa es también otra característica. Yo no sé si a la vida me alcance para que en algún momento haya un hispano en el cuerpo gobernante, no lo sé, ¿no? Pero bueno, y entonces ellos han vaticinado, volviendo a lo de las profecías, ellos han vaticinado en infinidad de ocasiones este asunto del fin del mundo. Nunca, pues, nunca se ha llevado a cabo estas profecías, ¿no? Para nuestra suerte, porque si no, imagínense ustedes y nosotros, pues ya no estuviéramos discutiendo ahorita, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que han dicho de los testigos precisamente es que su apocalipsis, el final de los tiempos, es retardado. De hecho, existe un libro muy interesante de la historia de los testigos de Jehová, uno que se ha hecho en el medio académico, que precisamente de ahí retomo este nombre, Apocalipsis retardado, la historia de los testigos de Jehová. Es hecho por un cuate que se llama James Penton de la Universidad de Canadá. Es uno de los libros más interesantes de los testigos, que tienen bastantes fuentes confiables, primarias, o sea, tiene todo un rigor científico para que nosotros podamos. Entonces, lamentablemente el libro, chicos, no está en español, únicamente está en inglés. En librerías en México no lo hay, tiene usted que pedirlo por Amazon, ¿no? Pero, bueno, al último les cuento esa parte. Ahorita les voy a explicar eso de James Penton, ¿no? Pero que también James Penton es un ex testigo de Jehová, ¿no? Que eso también muy interesante. Llegó a ser anciano y después se sale del grupo, se dedica a estudiar y bueno, ahora es anciano, ¿no? Se vuelve anciano, perdón, y después de que deja los testigos, se convierte en catedrático, ¿no? Bueno, ese problema de los ex testigos también han tenido mucho problema. Los adventistas también tienen ex adventistas. También hay personas que se llegan a salir del grupo religioso porque creen que lo que plantean la organización de los adventistas pues no es confiable, entonces también se salen. Pero en el caso de los testigos, toda la gente que se sale trasciende en el sentido de que de repente llegan a tener fricciones muy grandes con la Watchtower, con el cuerpo gobernante, porque ellos se salen y entonces experimentaron ciertas cosas que después de que se salen se encargan a ventilar. Uno de los casos más sonados de los ex testigos y que a los ex testigos les provoca mucho escozor hablar es precisamente de un testigo que se sale por cargos de apostasía, y ese ex testigo fue parte del miembro del cuerpo gobernante, o sea, no fue cualquier testigo, ¿no? Y entonces la fotografía que ustedes tienen arriba es Frederick Franz, que es uno de los últimos presidentes, y el que está al lado es Raymond Franz, es su sobrino. Él fue parte del miembro del cuerpo gobernante, pero tuvo algunas cuestiones de crisis de conciencia y entonces empieza él a discutir si efectivamente los testigos de Jehová están diciendo la verdad o tienen algunas inconsistencias teológicas y doctrinales. Entonces, lo que lo lleva a él a entrar él en un profundo problema con él mismo, y entonces empieza a indagar con algunos otros que también andaban dudosos de la organización. Esto fue en la primavera de los 80 en los Estados Unidos,
Y entonces, para no hacer el cuento tan largo, que es muy interesante, pero no me voy a meter mucho en eso porque, miren, rápido, rápido se va el tiempo. Eh, a él le avientan cargos de apostasía, es decir, como que está en contra de la organización, entonces la organización lo decide expulsar, ¿no? Junto con otros más que descubrieron que andaban en contra de la organización, etcétera. Y lo interesante de Raymond Franz es que después de unos 10 años, él decide hacer este libro que se llama Crisis de Conciencia, la lucha interna entre la fidelidad a Dios y la lealtad a una religión. Es uno de los libros más interesantes desde una experiencia de ex-testigos donde retrata de cuerpo entero a los ex-testigos. Está en línea, lo pueden buscar, sin problema. Entonces, es muy interesante este asunto, ¿no? Y habla cosas de los testigos, incluso cita algunas cuestiones de México, cómo funcionan los testigos en México. Es muy interesante si a alguien le interesa, ¿no? Y este asunto de la apostasía o de los apóstatas, es decir, ex-testigos, son problemas que hasta hoy tienen los testigos, ¿sí? Es decir, mucha de su población se está saliendo constantemente. Y después dicen cada cosa que ya ni les cuento, ¿no? Bueno. Vamos a ver rápidamente en qué creen los testigos. Son muy polémicos todas sus creencias de los testigos. Aquí resumo algunas, que son las principales. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad, al estilo adventista, al estilo protestante, ¿no? Pero aquí hay bastantes disimilitudes con los adventistas y con los protestantes. El nombre de Dios es Jehová. O sea, para ellos no hay Dios, es Jehová. Ahora estamos en el tiempo del fin, son muy apocalípticos, ¿no? Dios destruirá el sistema de cosas en la actual batalla de Armagedón. O sea, ellos piensan que una vez que regrese Jesucristo, se va a soltar una batalla, se va a destruir todo lo que va a estar, y entonces después viene el reino milenario de Cristo. Solo los 144,000 y los que hayan estado con los testigos son los únicos que van a estar en ese reino milenario de Cristo. Todos los demás nos vamos a morir, ¿sí? Actualmente los testigos tienen como 8 millones de seguidores en todo el mundo. Somos más de 7,000,000,000 de personas en el mundo. Entonces imagínense, o sea, van a quedar muy pocos. Todos estamos destinados a morir, ¿no? Los malvados serán aniquilados para siempre. Cristo murió en un madero, no en una cruz. Ellos no creen que fue en una cruz, creen que fue crucificado en un palo vertical, no vertical y horizontal. Entonces ellos no creen en la cruz. Otra cosa también muy interesante de ellos. Incluso ellos piensan que Jesús no nació en diciembre, sino que nació en agosto, porque estaban las ovejas y entonces ellos creen que no pudieron haber pastores en diciembre porque en diciembre los fríos en la zona geográfica donde pudo haber nacido Jesucristo o Jesús, sí, no pudieron haber andado borregos y entonces ellos piensan que fue en agosto, no fue en septiembre, en diciembre. Otra cosa muy interesante, el alma humana deja de existir, ¿no? Ellos creen que no hay alma y entonces cuando uno se muere junto con el alma, no nada de que regresas cada año, ni que andas penando, ni que vienes de repente, ni que te apareces por ahí, nada de eso. Por ello es que en México tienen muchas fricciones por este asunto del Día de Muertos, que la mayoría de los mexicanos opina que los muertos regresan un 2 de noviembre y que les dan chance de salir, pero bueno, eso es por toda una cuestión también de un pasado prehispánico que tenemos, ¿verdad? Entonces, pero ellos no creen nada de eso, entonces todo eso choca, ¿no? Entonces, cuando hay algunos festivales para los menores ahí en las escuelas, pues no los dejan participar y eso les genera emociones, contradicciones emocionales muy fuertes, bla, 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 ¿no? Pero bueno, esto del pequeño rebaño de 144,000 que van a gobernar con Cristo, ya de manera sucinta se los comenté. No se deben usar imágenes religiosas, no hay imágenes para ellos. Si ustedes van a visitar a algún testigo de Jehová, ellos no tienen cruz, no tienen imágenes, no tienen cuadros, no, son iconoclastas. Entonces, eso es también muy interesante. Debe de evitarse el espiritismo, eso de que andes con las cartas y que te echen el tarot, nada de eso para ellos. Satanás es el gobernante invisible del mundo, muy interesante también. De manera simbólica, ellos piensan que Satanás está en todos lados, ¿sí? Que a usted y a mí nos tienen cooptados, por eso no hemos ido a las congregaciones de los salones del reino de los testigos, por eso es el impedimento, porque a mí y a usted, bueno, si usted no es testigo o si es testigo,
y no va, pues entonces Satanás lo está jalando a usted. Introducir sangre en el cuerpo por la boca o las venas viola las leyes divinas, nada de sangre, ¿no? Ni en comida y mucho menos en transfusiones. Eso los ha llevado también a ser muy criticados por ciertos sectores de la sociedad en todo el mundo, porque aunque la gente muera, pues no se transfunden sangre, ¿no? No debe de haber una clase clerical ni deben utilizarse títulos especiales. Este asunto va dirigido directamente a la Iglesia Católica con toda la estructura eclesiástica que tienen. Pero bueno, James Penton en su libro de Apocalipsis Retardado demuestra que la estructura de los testigos de Jehová es muy parecida a la de la Iglesia Católica. Entonces, pues no sé de qué también hablan tanto del asunto, ¿no? El bautismo por inmersión completa simboliza, se bautizan también grandes, pero que también ahora también hay un problema con los testigos porque antes era a partir de 18 años, hoy lo que me he enterado es que ya están bautizando a niños de 11, 12 años, ¿no? Y entonces eso, sus detractores dicen que pues es una afrenta a la libertad religiosa porque están coaccionando la libertad del menor para que pueda tomar su decisión cuando sea mayor, y etcétera, etcétera, ¿no? Los cristianos dan testimonio público de la verdad bíblica de buena gana. Esa es otra cuestión, ¿no? Por eso los testigos andan de puerta en puerta los domingos, entre semana, porque ellos están imitando a Jesús. Entonces, su proselitismo de ellos es muy intenso, uno de los más estructurados, ¿no? Y entonces ellos creen que deben de estar todos los días difundiendo las buenas nuevas del reino, ¿no? Eso, por supuesto, que también una parte del sector de la población los alaba, otros los detestan, otros dicen que pues no sé por qué tocan la puerta, la gente la despierta. Bueno, una serie de cosas también muy interesantes, ¿no? Bueno, también Russell, al estilo de Helen Herman White, también Charles C. Russell tiene su diagrama, donde él dice y estipula por qué Dios ya está gobernando de una manera invisible y entonces también hizo sus cálculos. Y entonces, si ustedes recuerdan, para Helen Herman White fueron 2.600 años y para Russell son 2.520 años. Y entonces también aquí en esta lámina, ¿no? Empieza también todo un conteo desde el 607 y dice él que en 1914 hasta que venga aquel que tiene el derecho legal. Entonces que Jesús ya se instauró ahí y entonces pues que ya está gobernando, ¿no? Y entonces es nuestro problema si no nos hemos dado cuenta, pero él ya está gobernando y entonces está también haciendo juicio, ¿no? Allá arriba y entonces está esperando el momento para bajar y empezar con toda la batalla de Armagedón, a destruir todo, empezar con el juicio y para que se instaure el reino milenario de Cristo. Entonces, lo que creen los testigos es que a partir de 1914 ya está gobernando este asunto de manera invisible. Lo curioso de este asunto es que ellos tomaron el inicio de la Primera Guerra Mundial para decir esto. Y entonces ellos piensan que ese evento histórico, social, tiene gran relación con que el mundo se está terminando. Y entonces de ahí empieza con todas estas cuestiones, ¿no? Es muy interesante. Esto viene en sus libros que ellos reparten, ¿no? Todo un estudio creo que también merece este asunto. Bueno, esta es la primera parte, ¿no? Para que vayamos viendo más o menos, ¿no? Ahorita les voy a hablar un poquito de México, cómo es que ellos llegan aquí a México. Estas cuestiones las he trabajado mucho en archivo histórico, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda parte va dedicada a México, ¿no? Porque me gusta situarlos, cómo funciona aquí, qué es lo que ha sucedido con ellos, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, de grosso modo, de los testigos de Jehová. Entonces, nos vemos en el siguiente video para hablarles un poquito de lo que son los testigos en México, ¿no? Por ahí, si ya van teniendo preguntas, vayan apuntando y por favor me las hacen llegar pues lo más pronto posible, ¿no? Se los agradezco mucho. Nos vemos en un cuarto video. Muchas gracias.